esta serie en línea. Hemos estado aprendiendo cómo podemos estar en línea con Dios y también que Dios siempre está en línea y Él quiere hablar con nosotros. La primera clase que vimos de la serie en línea, vimos que Dios nos puede hablar a través de su creación. Y gracias a todos por los que mandaron sus dibujitos, nos encantó verlos. Y vamos a enseñarles 3 dibujitos que nos dio mucho gusto recibir y que, claro, con permiso de papá y de mamá, se los estamos mostrando. Están hermosos, ¿verdad? ¡Anímate! Y tú también puedes mandarnos tu dibujo. Recuerda pedirle permiso a mamá o a papá y no vamos a estar subiendo nada sin permiso de tus padres. Así que no te preocupes, si tú hiciste tu tarea, mándanoslas y te la contaremos para tus puntos. ¡Qué lindo es poder ver la creación de Dios, ver los dibujos que ustedes hacen! Y no solamente los dibujos, sino también ver la creación de Dios es hermoso. Y hablando de la creación de Dios y de todo lo hermoso que Él hizo y poniendo en práctica también lo que vimos hace 8 días, ¿te parece si cantamos juntos? Hizo el mundo con un bello diseño, hizo la tierra, el cielo y el mar, árboles, flores, plantas y frutos. Él hizo la tierra y me la ha dado a mí. Puso en el cielo sol, luna y estrellas, hizo los peces y aves también, bichos, reptiles y a los dinosaurios. Dios hizo el mundo para mí, todo creó y me hizo también. Tanto me amó que murió por mí, creo en Él y su hijo soy. Dios hizo el mundo con un bello diseño, hizo la tierra, el cielo y el mar, árboles, flores, plantas y frutos. Él hizo la tierra y me la ha dado a mí. Puso en el cielo sol, luna y estrellas, hizo los peces y aves también, bichos, reptiles y a los dinosaurios. Hizo al hombre varón y mujer. Dios hizo el mundo para mí, todo creó y me hizo también. Tanto me amó que murió por mí, creo en Él y su hijo soy. ¡Qué canto tan bonito! Gracias por cantar, porque ahora podemos decirle a Dios lo bueno y lo maravilloso que Él es al crear esas cosas pequeñitas, pero también al crear esas cosas inmensas. Y tú puedes decir, Dios lo creó todo. A ver, dilo. Muy bien, ahora dilo bajito. Dios lo creó todo. Muy bien, ahora ¿podrías decirlo fuerte? Dios lo creó todo. Oigan, ¿se imaginan tener una voz tan fuerte que cuando nosotros dijéramos algo, todo el mundo lo escuchara? Creo que sería un poco difícil que todos en el mundo nos pudieran escuchar, pero hay algo que Dios hizo, que hace que todas las personas en el mundo
puedan ver y sepan de la gloria de Dios. ¿Te gustaría saber qué es? Te voy a invitar a que si tú tienes tu Biblia, vayas corriendo por ella y vamos a leer este versículo juntos. Está en Salmo 19:1 y dice así: el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Salmo 19:1. Vamos a leerlo una vez más, bien fuerte. Recuerda que estamos leyendo la versión TLA. Así que vamos a decirlo bien fuerte juntos. Salmo 19:1. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Muy bien. Este versículo que acabas tú de leer en pantalla lo sacamos de la Biblia, que es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros encontramos aquí, incluyendo esto que tú acabas de leer, es verdad. Todo lo que encontramos aquí, Dios lo dejó para ti y para mí, para que podamos aprender juntos más de Él y poder seguir estando en línea. ¿Y para qué nos ayuda a saber esto? ¿Para qué nos ayuda leer esto y también grabarlo en nuestra mente? ¿Para qué sirve? Bueno, ¿qué es lo que dice al principio? El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios. Dijimos que tal vez tú y yo no tenemos una voz tan fuerte para que todo el mundo nos escuche, pero Dios hizo algo, que es el cielo azul. Y no solamente las cosas, no solamente el cielo azul, sino también las cosas que están en el cielo azul. Tú podrás pensar, por ejemplo, un pelícano, ese Dios lo hizo, pensando para que pueda hablar de la grandeza de Dios. ¿Qué otra cosa? Tú puedes decirme, un pajarito de esos que trinan muy bonito en la mañana, eso también Dios lo hizo. Y pensando en un poco más, podríamos decir en las nubes, en los planetas. Todo eso Dios lo hizo porque Él quiere que toda la creación nos hable de cómo es Dios y de lo grande que es Él. Así que la segunda parte de nuestro versículo, si lo vemos otra vez, dice: y de todo lo que ha hecho. No solamente vamos a ver el cielo azul, sino también vamos a ver todos los animales y todas las cosas que Dios hizo, incluyéndote a ti. Así que todas estas cosas, tú y yo podemos ver la grandeza de Dios así. ¿Qué significa la grandeza? Pues lo maravilloso que Él es, lo grande que Él es y lo bueno que Él es. También hace 8 días hablamos de lo creativo que es Dios, de todos los minúsculos detalles que Dios puso para hacer todas estas cosas. Y de esta manera Dios nos habla. Así que yo te invito a que podamos ver otra vez el versículo y ahora tú lo repitas conmigo. Dice así: el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Salmo 19:1. Muy bien, ahora vamos a decirlo bien bajito, que casi ni nosotros nos podamos escuchar. ¿Sale? ¿Lo decimos? 1, 2, 3. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Salmo 19:1. Muy bien, ahora vamos a decirlo en un tono medio, ¿te parece? Vamos a decirlo más o menos, que tal vez el de junto nos pueda escuchar, ¿te parece? Vamos a decirlo. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Salmo 19:1. Perfecto. Ahora, ¿qué te parece si lo decimos en un tono más fuerte? Que nos puedan escuchar hasta los que están allá afuera. ¿Te parece muy bien? Vamos a decirlo. 1, 2, 3. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. Salmo 19:1. Así, Dios nos habla. Pero aún así, aunque vemos la grandeza de Dios, vemos la creación de Dios y a través de la creación de Dios, Dios nos habla, no podemos ver a Dios, no podemos tocar a Dios. Podemos ver todo lo que Él hizo, sí, pero a Dios no lo podemos ver.
nos gustaría tal vez tocarlo, pero no podemos tocarlo. Dios pensó en esto y Él dijo, yo quiero enviarles a alguien que sí puedan ver, que sí puedan tocar. ¿Te gustaría saber quién fue esa persona que Dios envió a esta tierra? Pues vamos a descubrirlo. Hace más de 2000 años, un ángel vino a la tierra y fue y habló con una joven que se llamó María. Esta mujer era una mujer que amaba a Dios y que también quería mucho seguir aprendiendo más de Dios, seguir en línea con Él. Esta mujer fue escogida por Dios mismo y el ángel le dijo, María, Dios te escogió porque vas a tener un papel muy importante. Tú vas a ser la mamá del Hijo de Dios aquí en la tierra. María, cuando escuchó esto, yo me imagino que se impactó tanto, tal vez le dio un poco de miedo, porque ella iba a cargar en su vientre al Hijo de Dios. ¡Qué importante! Iba a ser eso, esa tarea iba a ser muy importante. El ángel le siguió dando instrucciones a María y le dijo, María, este bebé se va a llamar Jesús. Y María dijo, muy bien, sí, está bien, todo lo que Dios me diga que yo haga, yo voy a obedecer. ¿Sabes por qué se iba a llamar Jesús este bebé? Porque Jesús significa el Señor salva. El Señor se refiere a Dios. ¿Y de qué nos iba a salvar? Dios nos iba a salvar del pecado. El pecado es todo aquello que va en contra de Dios. Y tal vez, por ejemplo, tú puedas pensar, ¿qué cosas? ¿Cómo qué cosas? Bueno, pues si tú tal vez de repente te quedas con algún cambio que no es tuyo y que no te lo han dado, eso es pecado. ¿Qué otra cosa es pecado? Si, por ejemplo, por allí, ahora que te están mandando tus tareas en línea, tú no las quieres hacer, o que tal vez tú digas que ya las hiciste y no las has hecho, eso también es pecado. O sabes, tal vez contestarle a papá o a mamá de una manera que no es correcta también es pecado, o incluso no solamente a ellos, sino tal vez a la persona que cuida de ti. Eso significa pecado. Y sabes, tú y yo necesitamos ser salvados del pecado, ¿pero por qué? Bueno, pues porque tú y yo hemos pecado. Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Si tienes tu Biblia, busca por favor conmigo y si no, puedes leerlo en pantalla. Dice Romanos 3:23, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Significa que todos, significa tú y yo, no solamente una persona, no solamente tu primo, tu amiguito, o no solamente la vecinita, significa todos. Todos quiere decir que desde bebecitos nosotros ya nacemos con ese pecado dentro de nosotros que necesitamos que nos quiten, necesitamos ser salvados. Y sabes, el castigo por ese pecado es estar lejos de Dios, como dice allí en nuestra Biblia en Romanos. Muchas personas piensan que tal vez es estar lejos de Dios más adelante, pero quiero decirte algo, el pecado te separa de Dios hoy. En este momento tú estás separado de Dios. Y sabes, a ese castigo nadie te lo puede quitar. No es un castigo como a veces mamá y papá que te castigan y de repente te levantan el castigo. Este castigo es hoy y para siempre. Así que tú necesitas ser salvado de ese pecado. Y es por eso que Dios envió a este ángel para avisarle a María que iba a ser la mamá del Salvador Jesús. Así que Dios envió a un ángel también para que le avisara al papá de Jesús. Ya había ido con la futura mamá de Jesús, pero ahora con el papá de Jesús, y su papá se llamó José. Así que fue con José y le dijo, José, tú vas a ser el papá
postizo de Dios aquí en la tierra. ¿Qué significa postizo? Significa que solamente iba a ser el papá de Jesús aquí en la tierra, porque el papá de Jesús es Dios. José escuchó estas palabras del ángel y él dijo, está bien, yo voy a obedecer. José fue con María y ellos se casaron. Ellos decidieron obedecer la voz de Dios y criar juntos a Jesús. Antes de que María se tuviera el bebé, ya estaba embarazada, pero antes de que tuviera el bebé, hubo una ley, un censo. ¿Qué significa esto? Que ellos tenían que contar cuántas personas había en todo ese país. Entonces José y María también tenían que obedecer y ellos tuvieron que ir a ser censados a donde ellos habían nacido. Ellos habían nacido en Belén. Así que José y María tuvieron que viajar. Imagínate a María con la pancita y obviamente no había trenes, no había carros, así que probablemente se fueron en un burrito. Y en ese burrito yo me imagino que iba María con mucho cuidado cargando a ese pequeñito y José también cuidando mucho de María y del bebecito. Y cuando llegaron a ese lugar, yo me imagino que llegaron muy cansados y buscando un lugar en donde quedarse, ¿sabes? No había ni un lugarcito en donde pudieran quedarse. Y de repente llegó el momento en el que María debía ya de tener al bebé, empezó a sentir los dolores de parto. No sé si tú has escuchado hablar de eso. Quiere decir que empiezan a sentir las mujeres cuando ya van a hacer su bebé. María empezó a sentir esto y José muy preocupado porque no había un lugar en donde tener al Hijo de Dios. ¿Tú dónde te imaginas que debería de nacer un hijo de Dios o el Hijo de Dios? Debería de haber nacido, ¿dónde crees? Pues en un palacio muy bonito y en un lugar tal vez una cunita, ¿verdad? Todo lo que le preparan a un bebecito. Pero, ¿sabes? Jesús no tuvo nada de eso. Él nació en un establo. ¿Qué significa un establo? Es el lugar en donde guardan a todos los animales como los caballos, las vacas, tal vez había pollitos, tal vez, por ejemplo, no sé, había tal vez algún perrito. Pero imagínate, creo que ningún bebé nace en ese lugar, pero a Jesús no le importó. Él quiso venir a esta tierra porque Él quería que Dios te hablara a través de Él. Así que a Jesús no le importó y Él decidió venir. Él dejó su casa perfecta allá en el cielo para venir a esta tierra imperfecta. Y no solamente eso, sino nacer en un lugar donde estoy segura que o muy pocos bebés nacen en una condición así. Si no, es que yo creo que ningún bebé nace en esta condición. Pero Jesús dijo, no importa, yo quiero ir. Y Él nació como ese bebecito tan indefenso y tan hermoso. ¿Y sabes por qué Él nació así? Porque Él te ama y Él quiere que tú le conozcas y que conozcas a Dios a través de Jesús. Porque Dios te habla a través de su Hijo. Cuando Jesús fue creciendo, Él fue aprendiendo también muchas otras cosas que seguramente María le enseñaba. Tal vez aprendió a lavar los trastes, tal vez aprendió a cocinar, pero también algo que estamos muy seguros que Él aprendió a ser carpintero porque José, su padre, era carpintero. Así que seguramente hizo alguna silla, alguna mesita, algo hizo Jesús así como José lo hacía. Pero también cuando Jesús fue creciendo más y más, Él enseñaba a todas las personas que Él podía acerca de Dios, porque para eso había venido, para que tú y yo pudiéramos estar en línea con Dios. Así que Él fue y enseñaba a muchas personas y muchas personas lo escuchaban, pero más que eso, muchas personas estaban tan asombradas de que Jesús supiera tanto acerca de Dios. Decían, ¿cómo es que Él sabe tanto de Dios? Y a través de la vida y las palabras de Jesús en la Biblia, tú puedes darte cuenta de cómo es Dios. Ve por tu Biblia y lee conmigo Juan 14:9. Vamos a leer la segunda parte que dice así: el que me ha visto a mí,
también ha visto al Padre. Jesús les decía esto: quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre Dios. Para eso Dios nos mandó a Jesús, porque Dios te habla a través de su Hijo. Y su Hijo es Jesús. Y todas las personas escuchaban a Jesús, pero había unas personas que no les gustaba lo que Jesús decía. Y ellos se enojaron cuando Jesús dijo que Él mismo era Dios. Pero Él sí era Dios porque Él fue hombre y Dios al mismo tiempo. Pero estas personas se enojaron tanto que querían matarlo. Y sabes, unos soldados un día llegaron cuando Jesús estaba hablando más y más sobre su Padre Dios. Unos soldados llegaron y le tomaron y le dijeron: Jesús, estás arrestado y te vamos a matar. Y Jesús no dijo: ay, no quiero morir, no me lleven a mí. Él dijo: está bien, porque Él sabía que esa era la voluntad de Dios, porque de esa manera Él podía hacer que tú y yo de nuevo estuviéramos en una relación cercana con Dios, que de nuevo tú y yo pudiéramos estar en línea con Dios. Así que Él decidió, porque Él quiso, decir: está bien, y Él se fue con ellos. Le lastimaron, le pegaron, le hicieron muchas cosas malas, pero ¿sabes? Dios prometió que ese Salvador vendría. Ese Salvador era Jesús. Y vamos a leer, lee conmigo este versículo, Hebreos 10:12. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, y así nos perdonó nuestros pecados. Dice: Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio. ¿De qué está hablando este versículo? Bueno, yo te voy a explicar un poco. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, las personas mataban animalitos y su sangre se derramaba, y de esa manera ellos creían que Dios les perdonaba sus pecados, que sus pecados se olvidaban. Pero sabes, no era así. Simplemente Dios los tapaba, simplemente Dios como que no los veía con estos sacrificios que se hacían. Pero Jesús, al venir a esta tierra, al decidir venir a nacer en donde Él nació, ir creciendo y dejar que esas personas lo tomaran y quisieran hacerle más daño e incluso llegar a la muerte, Él estaba haciendo ese sacrificio porque Él nunca hizo nada malo. Él fue el perfecto Hijo de Dios. Él tomó tu castigo, ese castigo que tú tenías que estar lejos de Dios. Él lo tomó. Él estuvo lejos de su Padre por un periodo de tiempo y mucho más feo, porque sabes, Él tomó ese castigo, ese pecado que tú tenías, Él lo tomó en sí y Él pagó por todo eso que tú y yo debíamos de haber sufrido. Él hizo ese sacrificio para siempre. No solamente por un ratito como los animalitos, que solo era como para que Dios parecía que no los veía. Jesús hizo ese sacrificio perfecto una vez, pero para siempre, para que tú y yo pudiéramos estar siempre en línea con Dios. Qué importante cosa vino a hacer Jesús a esta tierra. No solamente vino a hablar sobre Dios, sino lo más importante que Él hizo fue para que tú y yo siempre pudiéramos estar en línea con Dios. Y sabes, tristemente Jesús murió. Él tuvo que morir para que Dios te hablara a través de su Hijo, para que Dios cumpliera ese plan que Él tenía y ese propósito para que tú y yo pudiéramos estar cerca de Él de nuevo. Jesús tuvo que morir. Obviamente lo lastimaron, lo injuriaron, pasaron todas aquellas cosas que Él llevó por ti y por mí, pero llegó a tal punto que Él tuvo que morir y Él lo clavaron en una cruz y Él murió. Él dio su vida por ti y por mí. Pero ¿sabes? No termina allí esta historia. Pasa algo maravilloso y yo te invito a que podamos ver qué fue lo que pasó. Tenemos una entrevista especial con una de las amigas y seguidoras de Jesús que se llama María Magdalena. Vamos a verlo. Todavía recuerdo las palabras de Jesús cuando nos enseñaba.
Él nos enseñó a vivir para Dios y cómo amarlo. Él fue la primera persona que se interesó tanto en mí. Él fue perfecto, nunca hizo nada malo y lo mataron. Nunca voy a olvidar ese día tan terrible. Yo vi cómo lo maltrataban, lo herían, le escupían, le traspasaron una lanza en su costado y lo mataron. Cuando lo sepultaron, mis amigas y yo quisimos llevar especias aromáticas a la tumba. Y cuando íbamos llegando, la gran piedra del sepulcro había sido removida. Yo pensé que habían robado su cuerpo. ¡Qué terrible había sido! ¿No les bastaba ya con haberlo matado? Y ahora esto. Cuando entré al sepulcro, vi que había 2 ángeles resplandecientes. Y ellos me dijeron, Él ya no está aquí, Él ha resucitado. Nosotros fuimos corriendo a avisarle a nuestros amigos, los discípulos de Jesús, pero no todos nos creyeron. Pedro y Juan corrieron a la tumba para ver esto por ellos mismos. Tiempo después, yo regresé a la tumba. Yo no sabía ya ni qué pensar. Y vi a un hombre. Yo creí que era el jardinero, no pude reconocerlo. Pero luego el hombre dijo mi nombre, María. Entonces yo supe quién era. Era Jesús. Él estaba vivo. Él está vivo. ¡Qué bonito y qué hermoso! Que Jesús haya resucitado y que Jesús ahora esté en el cielo, sentado a la derecha de Dios. No solamente Él murió, sino que Él resucitó. Ya lo escuchamos y ya vieron que María fue una de las primeras personas a las que Jesús se le apareció. Y no solamente María, la Biblia dice que se le apareció a 500 personas al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues así pasó. Jesús resucitó y ahora Él vive y está reinando con Dios su Padre allá en el cielo. Y Él quiere que tú y yo podamos estar siempre en línea con Él. ¡Qué impresionante! Pero antes de ir al cielo, Jesús prometió que algún día Él regresaría otra vez por todos los que creen en Él. Pero tal vez tú nunca has creído en Jesús. Tú tal vez nunca has puesto tu confianza en Él. Bueno, yo te voy a invitar a que leas este versículo conmigo. Para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Dice, para que todo el que crea en mí. Esto lo está diciendo Jesús. ¿Qué significa creer? Creer significa confiar, tener la seguridad de que algo pasó. Si tú crees, tienes la seguridad de que Jesús murió, pero que también resucitó y ahora Él puede darte ese regalo tan especial que Dios planeó para ti, que es estar en línea con Dios y ya no estar más separado de Él, ya no estar más lejos de Él, sino que ahora tú puedas estar cerca de Dios hoy y para siempre. Si a ti te gustaría hacer eso, yo te voy a invitar a que ahí donde estás, cierres tus ojos y le digas, Señor Jesús, yo sé que tú me amaste con un amor tal que enviaste a tu propio Hijo a esta tierra a morir por mí. Yo sé que mi pecado me aleja de ti hoy y para siempre, pero yo quiero estar en línea contigo hoy y siempre. Señor, yo te pido que entres a mi corazón y lo limpies y que seas tú quien esté viviendo y quien seas mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esto, ahora eres un hijo de Dios y ahora estás en línea con Él. Estás cerca de Él y puedes estar cerca de Él hoy y siempre. Pero si tú ya habías sido hecho un hijo de Dios, si tú tal vez ya habías hecho esto antes, Dios quiere que tú sigas en línea con Él a través de su Hijo.
como lo vimos hoy, no solamente a través de la creación, sino ahora a través de su Hijo. ¿Y cómo puedes hacer esto? Bueno, yo les voy a invitar a que abajito en la descripción de este video vamos a dejar un link especial. Ese link te va a llevar a ver otros videos que son devocionales diarios. Estos devocionales diarios están hechos especialmente para ti, son muy cortitos, pero con permiso de papá y de mamá, tal vez al empezar tu día, tal vez antes de hacer tus tareas de la escuela, dile: papá, mamá, yo quiero empezar sabiendo y aprendiendo más de Dios cada día. Así que puedes ver estos videos y estoy segura de que así tú vas a seguir en línea con Dios y vas a aprender más acerca de su Hijo Jesús y vas a también poder estar en línea con Dios. Te dejamos un reto esta semana para que nos lo puedas mandar por nuestras redes sociales. ¿Cuál va a ser ese reto? En una hoja, dibuja cómo te imaginas que tú estás en línea con Dios y ahora, tanto por su creación como a través de su Hijo. Y mándanos por las redes sociales, nos va a gustar mucho ver lo que tú has hecho. Y yo te quiero decir algo, a pesar de que tal vez tú no pertenezcas a Philadelphia Kids o no vayas a nuestra iglesia, no te preocupes. También nos va a dar mucho gusto ver lo que tú estás haciendo porque Dios es el mismo Dios para todos y también es para ti. Así que nos va a dar mucho gusto ver lo que tú estás aprendiendo de Dios. Mándanos también tus dibujos, nos va a dar gusto verlo. No te pierdas dentro de 8 días nuestra tercer clase de esta serie en línea. No te lo pierdas, te esperamos.